Hola Hola, Hola buenas navegantes, navegantes. noches. yo soy César. Yo soy Katia. Yo soy Claudia. Yo soy Ángel. Y yo soy Maggie y les damos la bienvenida a este viaje muy especial. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, como verán, acompañada y no mal acompañada, todo lo contrario, porque hemos decidido hacer algo muy especial, un book tag polémico que creó Juan Carlos de Top Libros y su hermano José Luis de Dentro del Monolito, y que realmente a mí me pareció súper interesante, obviamente a todos, por eso estamos acá. Y la cosa fue que yo le dije a César si se animaba a hacer un book tag en conjunto. César me dijo que claro, y entonces después pensamos que por qué no invitar a más gente, porque cada uno tiene como, sabe algo particular dentro de este mundo, algunos porque son escritores, otros porque han trabajado dentro del mundo de las editoriales. Tenemos una profe de literatura y yo, que no tengo nada que ver, pero importa, yo puedo dar la parte del arte, la parte estética. Entonces nos pareció interesante participar y cada uno dar su opinión particular, obviamente conversando, y de esto se trata. Así que estoy haciendo de anfitriona simplemente porque están en mi canal, pero nada, lárguense cada uno con sus premisas, cada uno sabe, nos hemos repartido las 10, ¿no? Son 10, sí. Las 10 premisas que crearon Juan Carlos y José Luis, y cada uno se va a encargar de 2, pero todos vamos a participar de lo que cada uno proponga o responda. Así que, empezamos con la 1. ¿Quién tenía Yo la tengo 1? la, No me acuerdo. yo tengo la primera. Mira, os la voy a leer porque además es una premisa súper interesante que creo que nos traerá un poco de debate o de hablar. Y la primera es, ¿cuál es tu opinión sobre la censura en la literatura? ¿Crees que hay límites a la libertad de expresión en los libros? Bueno, ya que la tengo yo, esta primera, os voy a decir ya la respuesta rápida, que es, pues no creo que deba haber ningún tipo de censura ni límites a la libertad de expresión en la literatura. Esa es la fácil. Pero la difícil es que es cierto que, primero, ¿qué es literatura? Que, a ver, ¿cómo decirlo? En la realidad hay una cosa que yo no tolero y es la intolerancia. Y creo que es lo único, es lo de el tema, la paradoja de Popper, que es no puedes ser tolerante con los intolerantes, porque entonces se te acaban comiendo. Lo mismo sucedería en el tema de la literatura y la censura, que si permites que haya un montón de, pues no sé, de algo censurable, pues al final acaba comiéndosete. Pero en cualquier caso, la censura se ha utilizado en general por gobiernos, pues no sé, o totalitarios o para recortar precisamente la libertad de, bueno, de la gente en general. Otro lado, bueno, estoy lanzando cosas así al aire para que hablemos un poco, pero otra cosa que la censura para las editoriales es muy deseable es el efecto Barbara Streisand, que no sé si lo conoceréis, que tiene este nombre precisamente porque fueron unas fotos que le hicieron a Barbara Streisand que ella no quiso que se publicaran y que las compró, pero evitó, o sea, no lo evitó, no evitó que saliera a la luz, sino que las hizo muchísimo más grandes y consiguió, cuando había pasado completamente desapercibido esas fotos, que llegasen a todos lados. Entonces, este efecto de Barbara Streisand ha sucedido un montón de veces con libros censurados. Creo que de los últimos más conocidos aquí en España es Fariña. Fariña es un libro de Nacho Carretero, que es una no ficción que habla sobre la droga en Galicia y sobre los lazos que ha habido de contrabando con los políticos y cómo llegaron a pues establecer pues eso, bueno, figuras de narcotraficantes muy conocidas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con ese libro? Bueno, pues que uno de los políticos que salía en ese libro le puso una denuncia y el juez lo secuestró el libro y lo pidió a la editorial que recogieran todos los libros de todas las librerías. ¿Qué pasó? Pues efecto Barbara Streisand. Acabó convirtiéndose en un auténtico bestseller brutal. Cuando en realidad, además, este político no salía en ningún lado, o sea, salía un poquito y era anecdótico lo que salía. Así que, por un lado, la censura yo creo que es completamente censurable, por repetir, y además tiene efectos que las editoriales les viene bien, precisamente por esto. Pero se Porque puede es, usar como marketing. exacto, exacto, exacto. Así que, bueno, no sé qué pensáis vosotros del tema de la censura. Ya os digo que yo, antes de censurar, lo que daría es herramientas a la gente para saber lo que está leyendo o para entender el contexto en el que se publicó aquello o etcétera, etcétera. Y más ahora que estamos tomando pues mira lo de Roald Dahl hace poco, que es que yo hice un vídeo de la censura precisamente por eso, porque se están cambiando cosas precisamente
por un revisionismo estúpido, desde mi punto de vista, para adaptarlo a unas audiencias ahora que, no sé, se deben pensar que, pues que no sé, que no tienen piel, que son frágiles o lo que sea. Entonces, ¿qué os parece a vosotros el tema de esto, de que haya censura? Bueno, pues yo sí estoy bastante de acuerdo con todo lo que acaba de decir César. Claro que tenemos que tener en cuenta lo que, como bien decía, es literatura. Otra cosa es que tengamos un libro que sea un panfleto. Y sobre todo si ese panfleto es homófobo, es racista, es machista. Ahí, como decías de la paradoja de Popper, si somos tolerantes con la intolerancia, pues al final nos comen. Pero sí que hay que tener en cuenta que es literatura, porque te puedes encontrar con un libro que es un panfleto o con una película que es un verdadero panfleto y además con estas historias. Y eso sería mucha tolerancia con lo que no se debe hacer. Con lo cual, no a la censura, pero tampoco a la literatura panfletaria. Claro, es que, bueno, eso también se comunica con otra de las premisas, que es que en general se censura no lo contemporáneo, sino lo que se escribió hace 150 años. Entonces, a ver, ¿a quién le importa que Mark Twain diga nigger en Tom Sawyer? Es la época, o sea, yo no puedo censurar lo que un escritor escribía hace 150 años y no ver el contexto de lo que está escribiendo. O sea, simplemente está diciendo la palabra negro, que es un libro que está prohibido en este momento en Estados Unidos. Claro, y además es que, ¿qué pasa? Que no existía eso en aquel momento. Es decir, lo que tienes, es que es lo que a mí me es más importante, que el lector tenga unas herramientas para entender lo que está leyendo, que no censurar aquello, porque eso ha existido y está ahí, no puedes negarlo. Es como lo de, no sé, censurar el Mein Kampf. Yo creo que el Mein Kampf, o sea, mi lucha de Hitler, tiene que estar, y tienes que leerlo en un contexto para entender qué era lo que estaba sucediendo y que precisamente eso no pueda volver a pasar. Porque si lo ignoras, el problema que tenemos cada generación es que cada generación tiene que llegar a ser consciente, ¿eh? Y tiene que volver a aprenderlo todo. No es aquello como que he conseguido este derecho y ya es para siempre. No, los derechos hay que mantenerlos, hay que luchar cada día por ellos. De la misma manera, la conciencia y que cada generación sepa lo que hubo anterior para no repetirlo. Pero es que si lo ocultas a través de la censura o lo revisionas, vas a conseguir que suceda de nuevo. Sí, exacto. Y porque además va cambiando, y lo que nosotros el día de hoy consideramos que está bien, dentro exacto. de 20, 30 años dicen, mirá, estos trogloditas lo que decían, o lo exacto. que pensaban. Entonces, es como constante el cambio, nunca nos podemos dormir o nunca podemos llegar a un techo, ¿no? Y pues, yo creo que hay algo como, o sea, como importante, que es el tema de la educación, ¿no? Porque se supone que desde el colegio los profesores de comunicación, literatura, trabajan lecturas de textos literarios. Entonces, o sea, no es que voy a decir que a un chico o una chica a los 10 años, 12 años desarrolla un pensamiento crítico impresionante, porque no es cierto, pero sí acostumbran a los alumnos y alumnas a entender lo que es la ficción y más o menos cómo manejar una lectura de un texto ficcional, ¿no? Entonces, eso implica muchas veces hablarle de contextos, qué estaba pasando en esa época, ¿no? Por ejemplo, yo con mis alumnos esta semana hemos leído un texto de Dorothy Parker que habla acerca del suicidio. Y yo decía, bueno, chicos, es 1929, o sea, estamos en una sociedad estadounidense con estas características, ¿no? O sea, y además, algo que a mí me llama mucho la atención es a veces darle ciertas valoraciones morales a personajes que están en un papel, que si bien es cierto representan a seres humanos de una época, se está construyendo una historia finalmente, ¿no? Entonces la historia nos simboliza muchas cosas, nos quiere decir muchas cosas, pero para eso también está la persona adulta detrás, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces todos estos comentarios de no se debería leer este libro ni este otro porque tiene este tipo de información o transmite este tipo de ideas, se hace siempre como en defensa de la niñez, de las juventudes, y eso yo lo veo como muy problemático porque se está esperando que los libros eduquen, que la literatura eduque además, y que además la pregunta es que, o sea, los niños, las niñas, los adolescentes no tienen
adultos a su alrededor que en algún momento puedan ir formándolos, o sea, no están en una nube, ¿no? Hay cierto apoyo social por parte de los adultos. Entonces, a veces yo me pregunto cuáles son los miedos, ¿no? De esas personas, o sea, qué tan abandonados sienten que están probablemente las adolescentes y, bueno, en todo caso, ¿qué podemos hacer para corregir eso también, ¿no? Como sociedad, si es que sientes que en verdad el niño o la niña va a leer eso como si fuera la realidad y va a marcar su vida por siempre acá adelante, ¿no? Entonces tampoco es necesariamente así, ¿no? No se puede leer de esa manera tan literal, de alguna u otra manera, el acercamiento de las personas a la literatura, no funciona así, creo yo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, porque además, a ver, si vos no enseñás a una persona a discernir lo que está bien, lo que está mal, a tener criterio, todo lo que vea, lo que lea, cualquier influencia externa lo va a moldear para cualquier lado. O sea, creemos siempre que las personas son tan manipulables. Es tan manipulable alguien que va a leer un libro y se va a convertir en homófobo, por ejemplo, porque el libro tiene, no sé, por ejemplo, a mí me pasó con La Tregua. A mí particularmente La Tregua me molestó por ciertas cosas, pero yo no me convierto en una persona que odia a los homosexuales porque su protagonista lo hace. O sea, tengo un criterio como para darme cuenta por qué estaba escribiendo lo que escribía Benedetti en esa época, o que a lo mejor Benedetti que lo era, homofóbico, y bueno, problema de Benedetti, o sea, a mí no me va a hacer nada. No puedo yo censurar ese libro y decir, nadie más tiene que leer La Tregua porque habla de tal cosa. No tiene ningún sentido. Es que ninguno. No, aparte que es lo que estamos hablando, es a través de la educación que adquieres un criterio y ese criterio es lo que te va a hacer mirar los libros que leas de una manera o de otra, con tus sesgos o con lo que sea, pero que seas consciente de que tienes un criterio y es lo que dices, no te vas a convertir en homófobo por leer un libro en el que el protagonista es homófobo. Quizá lo que haces es precisamente armarte de argumentos en contra de la homofobia. Tal cual. Totalmente. Una persona lee y está de exacto. acuerdo y bueno, Claro. También haya esa. Claro. Sí, o sea, de esa persona. Claro. Lo que pasa es que hay detrás de la censura siempre una especie de intención perniciosa porque dan por sentado que lo que se vaya a leer o lo que se censura tiene un efecto sobre el lector que es indefectiblemente ese. Y no lo es. Porque puede tener efectos como todos tenemos opiniones, como todos somos diferentes. Entonces, es que me parece tan absurdo ya de partida. Es que es un libro peligroso. Es que es un lugar sin límites. Sí. Es sin límites. Como por ejemplo, yo he escuchado decir que Dune no está bien porque es gordofóbico. Bueno, claro, pero el Barón Harkonnen era un gordo. Bueno, pues oye. Pero por favor. Es que a ver. Es una locura total eso. A ver, que han cambiado en Roald Dahl el término gordo para hablar del niño que en la fábrica de chocolate está gordo, que ahora es grande. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que no puede ser gordo? Grande, claro. Bien desarrollado. Claro, es como decir, no puedes decir que es calvo. Bueno, tronco. Oye, pues es que es calvo, ¿sabes? Es gordo. No se va a poder hablar de más nada, o sea, no, claro. No vas a poder decir más nada. Claro, porque además vas ampliando esa sensibilidad a cualquier cosa y es que es alto. ¿Qué pasa? No puedo decir que es alto. Es que... Y además, lo bueno de esto también es que te da una idea de lo que es la variedad de prestigio desde el poder, entre comillas. La variedad de prestigio es qué es lo que tiene que ser bueno o qué es lo que tiene que ser malo, ¿sabes? Y entonces ves cómo piensan también. O sea que por darle la vuelta, en ese sentido sí que puedes ver cómo piensa esta gente que censura. Y dices, bueno, pues esto es lo que hay que evitar. Sí, tal cual. Bueno, y después de la otra rama, que es... la otra gran rama que acabas de decir, César, que es, bueno, usar como marketing. Exacto, es un libro censurado, sí. Para que se venda. Que sí, y que incluso hay autores que saben que escribiendo sobre ciertos temas que realmente no tiene nadie ganas de leer, saben que van a hacer ola, porque todo el mundo va a decir, pero mirá, y por la antipropaganda van a terminar siendo famosos, ¿sí? Sí, es que bueno, la censura tiene ese componente también de si lo han prohibido y lo prohibido es siempre tiene el morbo de ir a ver qué es aquello. Pero luego, por ejemplo, cuando ya deja esa prohibición, se acaba o se deja de censurar, me viene a la cabeza El amante de Lady Chatterley, que yo lo intenté leer el año pasado y me pareció, pues lo dejé a la mitad.
Bueno, a ver, Bodrio no me meteré, pero muy aburrido. Muy aburrido porque además, entre otras cosas, debió ser muy, muy, muy puntero en aquel momento y hablarles a esa sociedad Claro, de ahora ese no. momento, pero ahora ya no. Quiero decir, ahora está superado y mi problema ha sido leerlo desde la perspectiva del siglo XXI. Y es este el efecto. En este caso no sé si fue tanto Barbara Streisand en este efecto, pero que sí que se convirtió, y además es que yo lo conozco ese libro de hace muchísimos años y hasta, no sé, hay una canción de un grupo punk español que se llama La Polla Records, que es Lady Chatterley, que yo lo conocía de ahí, o sea, que imaginaos. Bueno, es como dicen que no existe la mala propaganda, ¿no? O sea, la propaganda, o sea, que te hablen mal de vos, bien de vos, mal de vos, siempre propaganda. Sí, pero que hablen bien o mal, pero que Exacto, que hablen. hablen. Lo que sea, pero que hablen. Sí. Bien, ¿quién tiene la 2? Yo tengo la 2. Bueno, os leo la premisa 2, que es ¿qué opinas sobre la literatura realizada por IA, por la inteligencia artificial? Lo que creo que la IA, sobre todo últimamente, que se hablaba mucho de ChatGPT y todo el mundo la andaba criticando porque el pobre cometía muchísimos errores y escribía fatal, súper aburrido y demás. Yo creo que por un lado la gente tiene una idea de la IA que quizá es un poco amplificada por quizá la literatura y las pelis de robots que toman el mundo sobre los humanos y nos sustituyen en todas las facetas y demás. Y yo creo que la IA tiene un propósito y tiene, en este caso, por ejemplo, hablando de ChatGPT, que es el que escribía fatal, es el de más bien asistir que sustituir, sobre todo la literatura, que es una forma de expresión humana. Yo no veo ningún sentido en que una IA sustituya a un escritor o a cualquier artista, porque no tiene. El propósito del arte al final es la expresión humana y entender por qué somos humanos, ¿no? Y qué significa ser humanos. Al IA eso le da un poco igual, es un programa que analiza datos y que puede responder preguntas y que puede hacer muchas cosas mejor que los humanos, pero creo que no la literatura. Bueno, eso es el avance, ¿verdad? Es que el mundo evoluciona, las cosas van hacia adelante, nosotros vamos cumpliendo años y cada vez las cosas nos resultan un poquito más complicadas. Es verdad que, claro, el arte es algo muy humano y una inteligencia artificial no creo yo que llegue a eso. También está la segunda parte, que es que está la industria. Y a la industria, pues igual también le sale un poquito más económico que la literatura, la música o todo lo hagan las maquinitas en lugar de tener autores. Pero al final es avance, la sociedad va a avanzar. Yo soy torpe, yo soy muy torpe. De hecho, yo hago los vídeos del tirón porque me cuesta editar. O sea, hasta ese punto, ¿no? Pero o sea, o sale o nada. Muchas veces tengo que repetir un vídeo después de 20 minutos. Pero el mundo va avanzando y es problema nuestro que a veces no siempre llegamos a entender bien el mundo. Y es lo que hay. Bueno, y además que se ha tomado un poco como todos los avances nuevos que hay. Cuando salió, a ver si qué ha pasado con el CD, por ejemplo, que se cargó el vídeo, o Video Kill the Radio Star y estas cosas, pero al final, mirad, por ejemplo, la forma que tenemos de consumir literatura, que es leerla, pero los ebooks no han sustituido a los libros en papel, por ejemplo. Como mucho lo que han hecho es ampliar. Entonces yo lo de la inteligencia artificial me lo tomo más como una herramienta para complementar tu trabajo, no pensar que te va a sustituir. Pues como lo fue Google también, ¿no? Katla y César, sabéis lo que es ir a una biblioteca pública a documentarte porque estás escribiendo sobre un tema. Y ahora solo tienes que sacar tu móvil, poner en Google lo que estés buscando. Sí, 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 sí. El mundo entero. Sí, sí, o sea, sí, tiene sí. su lado bueno. Y al final no nos han sustituido todavía. O sea, al contrario, todos los avances nos están ayudando a que las cosas sean bastante más sencillas. Sí, y sí, creo que si nos sustituyen, que puede ser que en un futuro probable lo hagan, no lo vamos a ver. O sea, ¿qué nos preocupamos? ¿Qué nos preocupamos? Dentro de 150 años pasará a lo mejor eso. Y el mundo será de los robots. Pero nosotros no lo vamos a ver. Cierto. Sí, yo creo que a mí me gusta mucho ver la curiosidad humana en acción, ¿no? Entonces, para mí, cada vez que alguien me comenta, oye, usé el ChatGPT, hice esto, yo, sí, es que en esencia somos eso, somos seres curiosos que siempre queremos ver, ¿y esto de qué trata? Y
hasta dónde lo puedo llevar, ¿no? Y siempre tratamos, además de cruzar los límites muchas veces de lo que se supone que no se debería cruzar. Y yo creo que como ejercicio de nuestra libertad a ser curiosos, está excelente el chat. Ponerlo a prueba, ¿no? Me parece explorarlo, conocerlo, entenderlo, jugar con él, ¿no? Y porque yo siento que como herramienta, como ustedes dicen, es algo que me suma más que me resta. Al menos yo soy profesora de redacción, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría decir, no, o sea, nos quita esto, ¿no? Yo digo, bueno, como herramienta, si en algo me puede apoyar, si algo puede contribuir para mejorar mi escritura, mi redacción, excelente. Ese es como mi lado como de libertad. No puedo negar, de todas maneras, que tengo un lado más emocional, que aquí en el Perú usamos la palabra picón, ¿no? Que es como que te da molestia algo. Y es que yo siento que a veces, como sociedad, siempre buscamos golpear mucho las artes, ¿no? Es como que siempre nos cae palo a las artes. Es como, a la economía no, a la política no tanto, pero a las artes siempre nos quieren sacar del bote. Entonces hay esa parte mía que es muy picona, ¿no? No porque soy literata, porque amo la lectura, me encanta la música, me encanta la danza, ¿no? Entonces, para mí el arte es como, es parte importantísima de mi identidad, ¿no? Entonces, cada vez que yo veo este tipo de situaciones, trato de ser objetiva, pero tengo una parte en la que siento que me están golpeando a mí también, ¿no? Es como, ¿por qué siempre tenemos que estar saliendo en defensa de las artes, de las humanidades? Siento que cuando, si alguien como que se molesta, le entiendo, ¿no? Si entiendo por qué puede generar un poco de angustia, de fastidio, ¿no? A pesar que digo, bueno, no va a pasar, el ser humano es el ser humano, sí puedo entender un poco la molestia de muchos artistas con la inteligencia artificial y la respeto, de hecho, porque es su trabajo, ¿no? Entonces, cuando alguien está atentando de alguna manera contra tu trabajo, contra lo que tú valoras, contra lo que te cuesta, ahí estamos hablando de otras cosas también, ¿no? O sea, cosas muy reales que te generan esfuerzo y que también estamos hablando de dinero, finalmente, ¿no? Entonces, ese otro lado que es muy realista, no me lo puedo sacar todavía, ¿no? Entonces, ahí estoy como un poco dividida con ese tema. Yo creo que, bueno, yo también voy a hablar desde el punto de vista del artista, ¿no? O sea, no me parece que sea que uno tenga que tomárselo para mal, sino para bien. ¿Por qué? Porque justamente en lo único que las máquinas no nos pueden reemplazar es en la parte artística. Entonces, fíjense que una máquina puede hacer cálculos y puede reemplazar a un ecónomo. Puede hacer después repartir pastillitas para una persona que está enferma. Bueno, es lo que pasa ahí en Google. Me duele la pierna. Bueno, puedes tener tal cosa. Bien, no voy al médico, gracias. Pero no puede reemplazar lo que hace un escritor, no puede reemplazar lo que hace un compositor, lo que hace un artista plástico. Porque todavía no pueden entrar en la parte humana, justamente. Y las humanidades, las artes y las humanidades nos pertenecen a los seres humanos. Sí. Todavía son nuestra esfera. Entonces, por eso se juega tanto con... A ver, ¿podrá reemplazar a un escritor una inteligencia artificial? Y no puede. Y podrá hacer no sé qué, podrá hacer, no sé, el Miguel Ángel de la época contemporánea, y no. Puede tallar perfectamente pensando, pero no va a estar lo otro que pone el ser humano cuando hace creaciones. Es otro componente muy grande. ¿Sí? Esto un poco lo planteaba Arthur Clarke en El fin de la infancia. En El fin de la infancia justamente dice esto, ¿no? ¿Qué pasa con la humanidad? Cuando ya está toda satisfecha, no tiene ninguna angustia existencial, tiene todo resuelto, las máquinas hacen la mayor parte de las cosas por ellos. ¿Pueden seguir siendo creativos? ¿Pueden seguir creando? ¿La humanidad sigue creando bajo estas circunstancias o ya está? Bueno, eso es lo que las máquinas para mí nunca van a reemplazar. Y si lo reemplazan, vuelvo a decir que no vamos a enterar, por suerte no vamos a estar vivos. Pero creo que justamente se juega con eso porque se sabe que ahí está el límite de la máquina con respecto al ser humano. Yo por añadir también es el valor que le demos nosotros a un producto final, ¿no? Porque estaba pensando, por ejemplo, en las reproducciones de arte, que no vale lo mismo un Van Gogh original que una copia exactamente igual que nadie es capaz de diferenciar, pero aún así el valor que le damos a un Van Gogh original no es el mismo que el de una copia. Así que también seguimos estando nosotros para definir qué es lo que más vale y por qué, y
cuál es el valor, no económico, sino cuál es el valor de cada cosa. Real. Bueno, entonces a mí me toca la 3, que la voy a leer también, es ¿cuál es tu opinión sobre el boicot a ciertos autores por sus conductas fuera de la literatura? ¿Crees que su trabajo debe ser separado de su comportamiento personal? Bueno, acá yo tengo que decir que tengo una gran diatriba personal, porque realmente depende del autor, depende de lo que haga, de lo que sea, cómo me puedo posicionar frente a esta respuesta, porque realmente no la tengo clarísima. O sea, yo soy muy ambigua en muchas cosas y esto es una de las cosas, porque también hay que definir qué es lo que a mí me molesta o qué es lo que a mí me importa. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pues ya voy a entrar a tirar una bomba, ¿no? La censura que se le ha hecho a J.K. Rowling, por lo que dijo con respecto a los transexuales o los travestis, etcétera, que es transfóbica, que no hay que leer Harry Potter porque ella dice, bueno, pues no, pues yo voy a seguir leyendo Harry Potter las veces que se me dé la gana porque me encanta, porque es parte de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, porque me significa mucho más que lo que ella piense con respecto a si una mujer puede realmente decir si es mujer o no, porque tiene los órganos femeninos, masculinos, lo que sea. Claro, porque también es algo que a mí no me afecta. O sea, lo que ella opina, en este caso, a mí particularmente no me pone ni me saco. O sea, yo puedo decir, bueno, está ahí opinando cualquier cosa, pero a mí particularmente no me afecta. Yo me doy cuenta que está mal. Ahora, no es lo mismo que a un travesti que está pasando por una situación terrible, o a un transexual que tiene que hacer un montón de transiciones terribles, operaciones espantosas, psicología de por medio, lo que significa para él o para ella, de repente sentirse otro género, que venga alguien y te diga, bueno, vos por más que quieras, no sos otro género, porque naciste varón, naciste mujer, lo que sea. Entonces puede ser que a esa persona le afecte mucho más personalmente lo que ella está diciendo, como para decir, yo no le hago un boicot a la autora, no leo más nada de ella porque está afectándome directamente. ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí me pasa esto particularmente con ciertos autores como Neruda. Yo Neruda no lo puedo leer, porque a mí, que me vengas a decir que estás escribiendo un poema de amor cuando sos un violador, pues no. ¿Por qué? Porque soy mujer, porque me afecta personalmente, porque me da asco y porque no quiero. Ahora, no puedo hacer ese sesgo con todo el mundo. O sea, con algunas personas me pasa que digo, bueno, me parece tan terrible lo que estás haciendo, lo que sos como persona, que yo no te puedo leer porque voy a sentir o voy a estar analizando si en tu literatura estás pasando esto que sos, o me das tanto asco que no te quiero leer. Con algunas personas lo puedo hacer, con otras no. Entonces ahí está esto que somos muy paradójicos los seres humanos y también tenemos nuestras cosas, o por ejemplo, a otros niveles yo amo a los animales, pero como carne, hipócritas podríamos decirnos también. No sé, yo no puedo tener una opinión determinante o tajante con respecto a este tema. Sí creo que a veces se puede separar obra de autor, a veces no, a veces lo que el autor sea en su casa no afecta a lo que crea, y entonces, bueno, ya está. Y otras como Orson Scott Card, que el tipo utiliza las regalías de lo que vende para tener un centro de rehabilitación de homosexuales. O sea, si yo lo que estoy así, yo consumo un autor, y eso significa que ese autor va a hacer algo con lo cual yo estoy en contra, porque ese dinero lo emplea para algo que yo no creo que sea correcto. Y bueno, o no lo consumo o lo leo en bibliotecas porque me gusta tanto que, bueno, no le pago a la editorial por lo que escribe. No sé, ahí ya estoy yo con qué es lo que yo decido hacer o no. Ahora, si este autor, como es J.K. Rowling, piensa lo que piensa, pero no está haciendo nada activamente, ni en contra de los travestis, ni escribe cosas que tengan que ver con eso, qué sé yo ahí sí que separaría. Porque a mí me gusta mucho Harry Potter. Vuelvo a decir, es toda una cuestión muy personal. Sí, es que es muy difícil. Es una subjetividad enorme. Sí, aquí no se puede ser objetivo. Es algo, sí, es muy personal porque, qué sé yo, Heidegger era un nazi, porque era un nazi. Pero su aporte a la filosofía lo vamos a negar. Pues no, Ser y Tiempo es una gran obra, aportó mucho, y lo personal, pues era un nazi. Pero eso no lo invalida como autor. Creo que fue a Ray Loriga hace muchos años, le leí y decía algo así como: se puede ser canela fina en tu campo y un mierda en la vida. Pues esto pasa con Neruda y pasa con tantísimos, pero su aporte, pues,
es innegable. Entonces, es como bien dices tú, es algo que te lo tomes más personal. El tema de Neruda, pues a ti como mujer es normal, te causa mucho más rechazo y no lo lees porque no te das ganas, es lógico. Yo lo que ha dicho Maggie es la clave que tengo yo para este tipo de cosas. Y es básicamente porque normalmente los escritores vivos tienen una posición de poder, sobre todo si son muy exitosos, que sí que su forma de ser o de hacer en la vida puede tener una influencia en la realidad actual. O sea, un autor de hace 500 años que con su vida, con su rollo, bueno, no sé, Caravaggio era un asesino, pero aún así los claroscuros son una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, Aunque era un psicópata. exacto. A ver, entonces, si nos ponemos así, aparte de que estoy de acuerdo con vosotros en el tema de que es algo personal y que nosotros todos tenemos nuestros sesgos y nuestras contradicciones y leeremos a uno o a otro según nuestra propia forma de ser, y etcétera, también creo que mi forma de aproximarme a esto es, si yo voy a comprar un libro de este señor que ocupa una posición de poder y que está utilizando esa posición de poder para ir en contra de algo que en mi conciencia está mal, o sea, que vaya en contra de eso está mal, yo no lo consumo. Y yo no voy. Y no. Y a mí soy un enamorado de la obra de Orson Scott Card. Ahí detrás tengo un montón de libros de los cuentos de Mapas en el espejo de Scott Card. Me encanta. Pero es mormón. Yo soy, no voy a decir antirreligión porque voy a respetar a todo el mundo, pero soy un ateo recalcitrante, no creo en esas ficciones. Y además, encima me dices que es homófobo y que tiene clínicas tal. Pues oye, a mí me cae de mi bala, pero aún así me gustan mucho sus cuentos y me gusta mucho La sombra de Ender y el juego de Ender. Yo creo que todos tenemos, bueno, no voy a decir todos, pero de repente la mayoría tenemos un caso así, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con Vargas Llosa. O sea, pasado el 2000, o sea, Claro. yo no lo quiero leer, yo no quiero leer yo no quiero ver sus artículos, no quiero ver sus entrevistas, es como que yo lo anulé. Para mí Vargas Llosa es como estuvo presente hasta más o menos el 2000 y después de eso es como, no sé qué pasó, ¿no? Entonces, yo me imagino que muchas personas esperan que yo no vuelva a leer a Vargas Llosa y yo digo, es parte de mi formación, o sea, es parte de mi apego a la literatura. Los primeros libros que leí fueron los de Vargas Llosa, o sea, yo recuerdo muchos momentos de mi infancia abrazada a sus libros, entonces, que yo pueda decir, ok, tiene unas opiniones políticas y además tiene muchas opiniones que nos dan con palo a los peruanos. O sea, él ha desarrollado un odio tremendo a ser peruano. Y yo soy recontra peruana, yo vivo muy feliz con mi nacionalidad, o sea, siempre estoy muy orgullosa y me está dando a mí justamente en eso que forma parte de lo que yo soy. Pero me cuesta, o sea, me cuesta decir no lo voy a volver a leer porque me faltan leer libros que son maravillosos de él, entonces, y están en mi biblioteca, ¿no? Entonces, creo que lo que yo he decidido más o menos hacer no es no leerlo porque siento que tengo una promesa a mí misma de quiero todavía leer esto de él porque me lo merezco como lectora, o sea, es mi placer personal, pero claro, lo que evito es compartirlo en redes, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro. porque ya no le hago el cherry, pues, es como la gente asumirá que yo leo o no le hago el cherry. O sea, es que lo hagan otros y tampoco voy a juzgar a las otras personas que lo hacen, ¿no? Porque o sea, tienen una diferente experiencia que la mía, hay personas que pueden hacerlo, hay personas que no, tenemos personalidades distintas, caracteres distintos, podemos ceder con algunas cosas, con otras no somos máquinas, no somos robots, no somos idénticos. Creo que lo importante es que tú te sientas contento con lo que tú haces, ¿no? Tú te sientes bien con esto, si te sientes bien con eso, es probablemente que estés siguiendo tus principios éticos de la mejor manera que tú puedas, y creo que finalmente es una lucha constante, ¿no? Todo el tiempo estamos luchando por tratar de ver cómo ajustamos las nuevas situaciones que pasan a lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos, y yo no puedo, por ejemplo, con el caso Vargas Llosa, ¿no? O sea, es como, sé que nos odia, pero me cuesta mucho decir no lo voy a volver a leer nunca más, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos un caso así y es bien complicado desapegarse, pues, ¿no? O sea, a mí me ha resultado todavía imposible. De repente acá 10 años ya no lo vuelvo a leer, pero por lo pronto es como, la herida está como muy abierta todavía, ¿no? O sea, todavía hay una conexión ahí, ¿no? Hay algo que decís que me parece que es como
el punto, que es no ser absolutistas. O sea, no se puede tener una postura absolutista frente a todo. Es imposible, porque de fanatismos es que el mundo ha ido como ha ido, ¿no? Entonces, hay que separar obra de autor, sería lo ideal. ¿Podés hacerlo siempre? No. ¿Estás condenado porque no estás separando obra de autor o porque lees un autor que está mal visto y vos lo lees porque te gusta? Tampoco. O sea, es que cada uno en ese caso tiene su brújula moral y puede, o sabe, o como puede, hace lo que le surge. Porque también está el tema, justamente hablando de la censura, de los que vienen y te dicen, bueno, vos no podés leer tal cosa porque el autor dice, piensa tal otra. Yo voy a leer lo que se me dé la gana. A mí nadie va a venir a decirme lo que puedo o no puedo leer. Bien, Pero bueno, que podemos hablar a de lo los que que son sea, ¿eh? atentos, estamos en un orden diferente y esto es porque nuestra llamada se corta cada una hora. Así que, por favor, sean comprensivos. Vamos a hacer de cuenta que no pasa nada, como siempre hacemos con mis cortes, y vamos a la pregunta 4. La 4, que esa es mía, y no tengo la premisa adelante, pero era la de las Yo te la adaptaciones leo. de... ¿Me la lees Yo la tú, leo. Mari? ¿Cuál es tu opinión sobre la adaptación de libros al cine? ¿Crees que las adaptaciones deberían ser fieles al material original o tener libertad creativa? Bueno, pues en mi opinión, yo creo que cuando vemos una película que está inspirada, sobre todo si está basada en una novela, creo que es una experiencia completamente distinta a la novela. Si yo he leído la novela y tengo todas esas escenas, esos personajes en la mente, ¿para qué los quiero ver en la pantalla? Al menos para mí, no tiene mucho sentido. Después está el aspecto técnico. A ver, cuando se adapta un guión, todos los programas que se utilizan para escribir guiones tienen una unidad de medida, que es que una página es 1 minuto de metraje. Entonces, una película de hora y media es un guión de 90 páginas. Si tiene 2 horas, son 120. Y ahora coges El médico de Noah Gordon y cómo lo adaptas. Todavía si haces una serie, Gambito de Dama, es muy fiel, o una novela corta, también se puede, como Los Santos Inocentes, que también es muy fiel al libro, pero claro, cuando coges El médico o El Capitán a la Triste, que cogieron todos los libros y hicieron una sola película, pues tienes que estar podando, pero a destajo, porque no te queda otra. Aparte también, como os digo, el guión se escribe diferente a la narrativa porque tienes otras herramientas, entre otras cosas porque tienes un presupuesto y no, a lo mejor no puede salir muchas escenas al exterior porque eso cuesta dinero y la producción no tiene. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos hemos visto las típicas películas gringas de acción, donde el bueno es muy bueno, el malo es muy malo, ¿verdad? Y está ya ahí al final, en el clima, el malo está ahí muriendo y el bueno, que lo está atrapando, y en ese momento tú estás viendo la película y estás dentro. Pero en ese momento el malo le está contando por qué está hecho un psicópata. No sé, la chica guapa del instituto no me hacía caso. Y decidí hacerme un psicópata. Si lo piensa, dice, pero bueno, es el momento más indicado para que tú le cuentes a este hombre por qué te has puesto así. Bueno, pues eso es un recurso del guionista que tiene que contarle al espectador por qué este hombre es así. Cuando tú escribes una novela, pues coges un capítulo, haces un flashback y le metes 40 páginas. Si quieres, tienes completa libertad. Pero el guionista no tiene esa libertad para poder hacer eso, porque depende de tiempo, de una producción, que en el cine trabajan muchísimas personas, y claro, si coges una novela de 800 páginas la tienes que adaptar, pues es bastante complicado. Y vuelvo al principio. Yo he leído la novela, lo tengo todo en la mente. ¿Para qué lo quiero ver reproducido en una pantalla? Yo prefiero que sea una experiencia diferente. Te compras un disco de tu grupo favorito, escuchas el disco en tu habitación y después vas a un concierto. ¿A qué? ¿A escuchar el disco? No, quieres otra experiencia diferente a escuchar el disco. Pues yo creo que como eso es todo. A mí no me gusta que sean fieles. Yo prefiero que tenga algo distinto, una segunda visión de la historia. Bien, sí. Hay dos maneras, porque yo estaba pensando, los músicos clásicos te matan, al contrario, si vos vas a escuchar algo que está totalmente distinto, ¿qué hiciste con la partitura? Pero si ahí Beethoven te decía que tenías que hacer no sé qué. Claro, están los puristas, ¿viste? Es el que decir, yo quiero que el personaje sea tal cual lo describe el autor, y que si me dice, qué sé yo, que tiene el pelo rubio, ¿por qué lo pones con el pelo negro? Si lo dice ahí,
pero ¿qué te cuesta ponerle una peluca? Y la otra personaje justamente es eso, bueno, yo quiero ir a ver una adaptación y quiero la interpretación de un buen guionista, porque pues te encontrás con cada cosa y cada guionista que vos decís, para hacer esta adaptación te hubieras quedado en tu casa. ¿O para qué le pones el título del libro si no tiene nada que ver? Si no es absolutamente nada, solamente le pusiste el título. Eso también pasa. Una es La maldición de Hill House, de la novela de Shirley Jackson, la adaptación que ha hecho Netflix, es otra cosa. Es otra cosa. Es un extremo. Bueno, ¿qué tiene de la novela? No hay nada. ¿Para qué le pusiste La maldición de Hill House? Le hubieras puesto Pepito. Solo en la escalera. La escalera que hay en el centro es lo único que coincide. ¿Por qué? Pero claro, eso ya es otro punto. Hay adaptaciones terribles, por ejemplo, esto es icónico y esto me voy a spoilear próximos videos que voy a hacer en el canal, pero la primera adaptación que hicieron en la película de Terramar. Bueno, Ursula Le Guin salió pero enojadísima, a decir, ¿cómo se les ocurre poner a mi mago rubio de ojos azules? Cuando yo lo describo, cetrino, porque yo quiero que sea negro, porque es una de las primeras autoras, además, que pone personajes racialmente diferentes en la fantasía. Entonces, no, esto es una falta de respeto, esto es una falta de ética, es una falta de todo lo que yo, como persona social que soy, por encima es ella, que es una persona que defiende los derechos. ¿Cómo van a poner seguimos con lo mismo, siempre son anglosajones los que participan en fantasía. Mi personaje principal es rubio de ojos azules, yo no lo describo así. Entonces, claro, hay cosas que no podés, o sea, que no podés hacer, está mal, digamos, a otros niveles, sobre todo cuando el autor está implicado en el tema, y además muchas veces a los autores nadie les pide opinión. Es terrible, o sea, agarran, compran los derechos del libro y después nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Claro. No, hay que ser razonable. Ahí, por ejemplo, se me ocurre Big Fish, Tim Burton, que es un hombre tiene una forma muy onírica de hacer las cosas muy propio y le da ese toque. Es tanto mejor que el libro. Es tanto mejor que el libro. Bastante mejor que el libro. O el curioso caso de Benjamin Button, que es un relato y una película de 2 horas y pico. ¿De dónde has sacado eso? Pero, es otra visión. A eso es a lo que me refiero. Con otra visión está bien. A mí me gusta ver Big Fish y ves que es una cosa completamente distinta y es muy buena y es muy personal de Tim Burton. Tal cual, porque también está todo el esnovismo de siempre la adaptación es peor que el libro, porque siempre el libro es mejor porque es el iceberg y la adaptación es la punta. Y no es cierto. Hay muchas veces que las adaptaciones son mucho mejores que los libros y que hacen mucho por el autor. Vuelvo a mi gran problema con Andy Weir, que muy probablemente El Marciano sea la misma porquería que Proyecto Hail Mary, pero la adaptación es espectacular. O sea, yo vi El Marciano y dije, qué buen libro debe ser este. O sea, realmente, yo vi la película y dije, qué buen libro debe ser. Próximo libro de este hombre yo lo leo. El bueno era el guionista. Y Ray Bradbury también tiene muchas anécdotas porque él fue el que hizo el guión de Moby Dick. Sí. Y bueno, él justamente contaba que fue lo peor de las peores experiencias de su vida, porque él siendo escritor peleaba todo el tiempo con el director porque decía el director, no, esto no sirve, le tiraba así, le decía, esto no es un guión de televisión, o sea, vos tenés que pensar, no como escritor, tenés que pensar como cineasta, pero yo no puedo pensar como cineasta. Y él decía, son dos cosas totalmente diferentes, que seas buen escritor no va a ser un buen guionista, o al revés, un buen guionista a lo mejor no es un buen escritor. Son dos tareas muy diferentes, porque se piensa diferente, que es lo que decías vos, Ángel. De hecho, bueno, yo es que no tengo mucho más que aportar de lo que habéis dicho y básicamente lo que iba a decir es que son dos lenguajes diferentes. Es que no puedes... una adaptación cinematográfica de una novela puede ser mucho mejor que la novela y me viene a la cabeza, yo qué sé, Cadena Perpetua, de Shawshank Redemption, que de una historia de las 4 estaciones así saca una peliculaza como es Cadena Perpetua, que es muchísimo mejor que el relato de Stephen King. Pero bueno, hay otras cosas que son al contrario, que han hecho adaptaciones de libros que han sido horribles. No me viene ahora ninguna a la cabeza, pero es que son lenguajes... Sí. Pues dale.
Mijail. Me acostumbré a decirle Michael y es Mijail porque es alemán. Mijail Ende con La historia interminable. Claro, es verdad, es verdad. Yo entiendo que todo el mundo le gusta La historia interminable porque lo vieron cuando eran chicos y es una porquería la adaptación esa. Es de lo peor. Encima el mismo Mijail Ende sale diciendo, sí, salía él. Sí, vi una entrevista en la que salía él cagándose completamente en la adaptación que habían hecho. La pregunta 5. Uy, una preguntita, pobre Clave. Y me toca a mí. Sí. Y lo eligió ella, ¿eh? No, sí, bueno, es cierto. No, es cierto. No, sí. O sea, la elegí y he estado como varios días ahí como pensándolo como para que la respuesta sea como bien breve para que la podamos discutir. A ver, la consigna número 5 dice así. ¿Qué opinas sobre el uso del lenguaje inclusivo en la literatura? ¿Crees que es importante incluirlo para representar a todas las identidades de género y orientaciones sexuales? A mí se me ocurre como que podemos tener, bueno, variedad de respuestas distintas, pero se me ocurre como para generalizar un poco dos formas de verlo, ¿no? Primero, si es que vemos a la literatura y al libro como soporte de lo literario, como un producto cultural, o sea, un producto cultural que proviene de las industrias artísticas, ¿no? Entonces, como producto cultural, efectivamente la cultura forma parte del desarrollo de las sociedades y siempre lo ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, en algunos momentos históricos es como que el arte no se ha conectado con lo material, con lo concreto. De hecho, yo recién ahora que estoy llevando gestión cultural, estoy entendiendo un poco cómo ve la economía, por ejemplo, a las industrias artísticas, y eso me ha abierto también bastante los ojos, ¿no?, sobre este tema. Entonces, si es que el libro, la literatura, son vistos como productos culturales y la cultura forma parte de la identidad de las personas, entonces, desde esa posición, o sea, la respuesta para mí sería sí. O sea, el lenguaje inclusivo está contribuyendo a que una comunidad se desarrolle en cuanto a su identidad, que puede pasar también con distintas comunidades, ¿no? Ahora, esto no es como pastillita para tu caso, ¿no? O sea, nada funciona de manera mecánica. O sea, la literatura no es que contribuya con la construcción de las identidades, pero puede hacerlo. O sea, puede no hacerlo, pero puede sí. Entonces creo que eso también es algo muy importante, ¿no? El arte, la literatura, la lectura puede participar en la construcción de la identidad, puede reforzar la identidad. Entonces, como producto cultural, creo que el lenguaje inclusivo sí podría contribuir en algunos integrantes de la comunidad para que hagan sólida su identidad sexual, por ejemplo. Ahora, no puedo olvidar el otro lado, que es, creo, un poco lo que conversábamos en la pregunta número 1, que es el libro y la literatura vistos como arte, ¿no? Entonces, visto como arte, pues el artista siempre va a buscar expresar con libertad. O sea, somos una sociedad que siempre debe luchar por la libertad y el artista siempre debe luchar por no tener condicionamientos para expresar su arte. Entonces, ahí es donde yo veo también otro tema, ¿no? Porque creo que es obvio, pero, o sea, tendría que decirlo, no, o sea, no me imagino un artista sintiéndose presionado u obligado por ciertas comunidades o por ciertos grupos de personas a que cumplan con ciertos parámetros de lo ético, porque ahí otra vez se está perdiendo la libertad del artista, ¿no? Entonces, no me imagino, no concibo esa posibilidad. Eso no quiere decir que no crea que hay personas que sí lo demandan, o sea, en su fuero íntimo, a título personal, sí creen que el artista tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, yo aquí creo que el artista debe ser libre, que si el artista quiere tener un compromiso social, un compromiso político, porque la identidad sexual, nuestra sexualidad es política, ¿no? Y nuestras libertades sexuales son políticas, son actos políticos todo el tiempo y mucho de lo que se ha logrado es justamente porque hay personas que han decidido ponerse en la espalda estos temas, ¿no?
eso no quiere decir que los artistas siempre deban hacerlo. Yo me acuerdo, recuerdo una conversación, por ejemplo, que tuve con mis alumnos. Yo enseño literatura, un curso de literatura en la Escuela de Música de la universidad donde yo trabajo. Entonces hablábamos mucho acerca del compromiso social. Y yo, claro, tengo posiciones como medianamente claras, porque también es cierto que de acá a 5 años puedo leer otras cosas y mi opinión puede abrirse, puede volverse más compleja, ¿no? Pero ellos me comentaban mucho acerca de que como jóvenes les preocupaba mucho justamente sentirse etiquetados, ¿no? Porque para ellos asumir ciertas posiciones políticas en su música podría terminar generando en ellos ciertas valoraciones, ¿no? Que la gente los valore más por su compromiso que por su creatividad artística, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es válido que un joven que está todavía no ha llegado a sus 20 años, tenga estas preocupaciones, se sienta asustado, asustada de que todo el tiempo la sociedad esté esperando que cumpla con ciertos parámetros éticos y que a veces él no sepa cómo encajarse, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de cómo miramos al libro, ¿no? Creo que otra vez, si lo miramos como un producto cultural, pues sí, o sea, puede ser que contribuya. Yo creo que sí contribuye con estas identidades, ¿no? Con esta diversidad cultural que nos caracteriza como sociedad. También creo que los artistas no tienen por qué sentir una presión por parte de ningún tipo de comunidad, no solo de la comunidad LGBTIQ+, sino de cualquier tipo de comunidad, de que no puedan crear o que para crear necesiten pasar por ciertas por ciertas reglas, por así decirlo, ¿no? O sea, me parece que el tema es bien complejo, pero se me ocurren esas dos ideas. No sé qué piensan ustedes, porque creo que hay otras formas más de seguir como leyendo un poco esta pregunta, ¿no? Yo creo que hay que tener claro de que la lengua no es algo estático. La lengua fluye, se mueve. Ha habido sectores que han estado invisibilizados y ahora, como se han visibilizado por fortuna, la lengua necesita nombrarlos. Y eso no es tan malo. Después puede haber unos intereses políticos que no se quiera, las personas más reaccionarias, que estos sectores que siempre han estado invisibilizados, pues ahora sí tengan esa visibilidad. Fijaos qué cosa tan simple. En un colegio, cuando nosotros éramos pequeños, estaba el APA, la Asociación de Padres de Alumnos. Desde hace muchos años es el AMPA, Asociación de Madres, Padres, Alumnos. Nadie se ha dado cuenta, pero se ha metido, se ha colado y convive con nosotros. Y si ahora escuchamos APA, nos resulta bastante extraño. Al final, no sé, dile a Cervantes, resucita y le dice, mira, tronco es amigo. ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser tronco amigo? Pues sí, porque la lengua avanza y empezamos a hablar de otras maneras y se acabó. Además, una vez leí en un artículo que en las culturas precolombinas llegaban a encontrar tablillas hasta con 5 identidades sexuales. O sea, fijaos, qué cosa. 5. En México existen las muches y son muy respetadas y muy valiosas en su sociedad. Entonces, no sé por qué no se puede decir ellas, o que tampoco hay que forzar a decirlo. Eso tiene que salir solo y saldrá. Y saldrá, y dentro de 30 años, pues imagino que se dirá con más naturalidad. Y cuando la RAE sea un poquito más juvenil, pues empezará a admitir otros términos. Sencillamente la lengua hay que dejarla ir, porque va a fluir y se va a construir así sola y va a decir, pues, va a señalar todo lo que hay, porque necesita nombrarlo. Completamente de acuerdo. Además, de hecho, yo me estoy encontrando ahora en muchas lecturas de informes de lectura que hago para algunas editoriales y tal, que empiezan a salir ya personajes de género fluido en el que se utiliza el they. Y utilizan el they por lo que sea. Y el último, por ejemplo, que he leído de Scalzi, hay un personaje de género fluido que es ella. Quiero decir, que ya empieza eso a estar dentro de hacerse su hueco y a tal. Yo en realidad no tengo tampoco una opinión muy formada porque a mí me cuesta a mí mismo utilizar ese tipo de, pues el elle o este tipo de
pero no estoy en contra de ello. Pero porque me he criado donde me he criado, en la época que me he criado, y tengo mi marco mental con mis sesgos y con mis historias, que lo único que puedo hacer con ello es ser consciente de que los tengo y no aplicarlos de una manera coercitiva al resto de gente. Porque cada uno tenemos nuestra manera, lo podremos utilizar o no lo podremos utilizar. Pero yo ahora mismo lo respeto perfectamente, pero no me veo utilizándolo. No me veo escribiendo lo que yo escribo, mis libros o lo que sea, con ellos o con el lenguaje inclusivo de esta manera. Estas cosas porque no lo tengo todavía integrado en mi forma de ver el mundo. Pero acabará estando, porque es que lo mismo que dices de la lengua, que es algo vivo, que va cambiando, es que nosotros también. Hay algo que yo o sea, quisiera sumar que lo acabo de recordar, que es que, por ejemplo, de repente ninguno de los cinco, o de repente la mayoría de nosotros, por ejemplo, nunca ha leído un libro que emplee el lenguaje inclusivo. Y yo también pensaba lo mismo de mí, pero claro, el lenguaje inclusivo visto con este uso de los pronombres, por ejemplo, pero ahora que estoy leyendo, tengo miedo torero del MBL. Yo digo, ya, ok, no está utilizando ella, pero el personaje principal es un hombre homosexual y todo el tiempo en la novela, o gran parte de la novela, se usa el femenino, es ella. Y se percibe con algunas conductas características que le permiten a quien narra llamarla en femenino, y de hecho al personaje que es el interés amoroso, ¿no?, de la loca del frente, la llama en femenino sabiendo que es un hombre homosexual. Entonces yo dije, claro, yo no he leído nunca un libro con lenguaje inclusivo, pero ¿qué es esto? O sea, si no lo es, ¿no? Y además Lemebel trabaja el lenguaje de este personaje, que es la loca del frente, y el concepto de loca, el personaje de loca a lo largo de muchas de sus crónicas, y él está asumiendo una posición política. Él lo que quiere es visibilizar a la loca como un sujeto de la comunidad, ¿no? Y esa es su posición política, y su posición política está muy presente en su literatura, y lo siento muy natural. Es que yo lo leo y efectivamente le creo todo, me construye de manera maravillosa, espectacular, el lenguaje, el uso. Entonces, si bien es cierto, probablemente la mayoría de nosotros o los cinco no hemos leído un libro con uso del lenguaje inclusivo, o sea, sí se están construyendo en algunos libros personajes que están abriéndonos el panorama de la diversidad sexual, como lo hizo el MBL, ¿no? Entonces, ahora que he estado leyendo algunos artículos justamente acerca de lo queer en la literatura del MBL, es como que me reconfiguré y dije, pero claro, o sea, el MBL está construyendo el personaje de la loca y obviamente está usando el femenino. Entonces, si bien es cierto, a rajatabla, no lo podemos llamar lenguaje inclusivo, está hablando acerca de la diversidad sexual, como también lo hace en su momento, en los últimos años, Camila Sosa Villada, ¿no? Entonces, finalmente es como, estamos más cerca de lo que pensamos de este tipo de lenguaje y de cómo la literatura sí busca reflejar. Sí, es un tema amplio. Bueno, en realidad Úrsula Le Guin ya lo hacía en La mano izquierda de la oscuridad, ¿no? O sea, tampoco que se inventó nada. El tema es cuán fidedigno es el uso o no. A ver, acá en Argentina es muy político también este tema, ¿sí? Que es lo que decías, Claudia, al principio. Entonces, también tiene unas connotaciones negativas que nada tiene que ver con el lenguaje inclusivo, con la representación de una comunidad, etcétera, sino con a veces las posturas que ciertas élites de políticas quieren tener para que los voten ciertas personas. Entonces, el problema del lenguaje inclusivo es que en este momento separa más de lo que une, ¿sí? O sea, entonces está el que le gusta el lenguaje inclusivo y entonces es pro y está a favor de todo, y el que no le gusta, entonces, porque es un troglodita que es, no sé, homofóbico y de derecha, en vez de tomarlo con total libertad, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, yo no uso el lenguaje inclusivo porque no me gusta. O sea, realmente, soy sincera, no, a mí no me gusta hablar con la E, me parece una cosa totalmente artificial. Porque soy de la época que soy, porque viví criada con un tipo de lenguaje X, porque me comunico de una forma X, pero yo no soy homófoba. Yo estoy totalmente a favor de los derechos de todo el mundo, de que todo el mundo haga lo que quiera. Vivo
toda la vida he sido artista, viviendo en un mundo de artistas. La homosexualidad era moneda corriente, no le veo nada raro. Mucho antes de que ahora se hablara y que se ponga en la vidriera, para mí era totalmente normal leer. Yo leí La mano izquierda de la oscuridad cuando tenía 14 años y me pareció totalmente normal lo que planteaba Leguín. Nunca juzgué a nadie, pero bueno, no uso el lenguaje inclusivo. No quiere decir que no quiera que otros lo usen, o sea, que hay que venir a hablar con la E, no tengo ningún problema. ¿Querés que te llame yo que soy docente? Me pasa muchas veces. Hay personas que te dicen que la nombres con E porque no se sienten y, bueno, lo hago perfectamente. No tengo problema en hacerlo, pero no lo uso. ¿Sí? Y eso no me separa de aquellas personas que luchan por esos derechos y por hacerse visibles. Entonces, en este momento lo que yo creo es que este tipo de preguntas, ¿por qué fue que nosotros nos costó tanto decir, bueno, ¿quién contesta esto? Porque sentimos que estamos entrando en temas controversiales que si a lo mejor decimos, bueno, a mí, por ejemplo, me choca leer con la E porque no estoy acostumbrada, porque estoy tratando de entender qué es lo que me quiere decir, porque bueno, tenemos un código de idioma que se comunica de una forma X y que está hecho para comunicarnos justamente. Si yo cambio el código, y bueno, cambia la comunicación. Entonces, muy probablemente, todos nosotros que somos viejos, no nos adaptemos fácilmente al cambio de código, y sí lo hagan las nuevas generaciones. Pero eso no nos hace malas personas o peores personas que las que sí se adaptan fácilmente, o que yo diga, bueno, a mí, no sé, no me siento cómoda diciendo palabras con la E porque no me sale, como decimos todos estamos diciendo lo mismo, no me sale de forma natural. Eso no significa que yo esté en una postura totalmente diferente al que sí lo usa el lenguaje. Entonces, en este momento, para mí, el tema del lenguaje es muy controvertido. Hay que esperar que pase el tiempo y que se naturalice o no, porque a lo mejor se naturaliza otra cosa totalmente diferente y esto pasa y ya no se usa más. Y dejar que la cultura y que los representantes de la cultura, que son los artistas, puedan operar, como dice Claudia, libremente, y si se sienten cómodos utilizarlo, si no, no, y el que está como espectador pueda leerlo o no, y no sea una cuestión de imposición. Porque para que algo cambie, tiene que ser de forma natural, no impuesta. No porque viene una comunidad y me dice, yo tengo que usar tal palabra, porque si no, representás todo lo que está mal. Pues entonces no voy a usar tal palabra, porque me lo estás imponiendo. Entonces sí, de forma natural se van a dar muchas cosas. Sí, de forma natural, como decía Claudia, se han tratado estos temas durante toda la vida, en la literatura, en el arte, en las expresiones humanas. Cada vez va a ser más natural tratarlo, seguro. Cada vez vamos a ver, ni siquiera nos vamos al lenguaje inclusivo. Lo de Galvez Ronceros. Yo me imagino que cuando escribió el monólogo desde las tinieblas debe haber chocado porque estaba escrito en un lenguaje visibilizando a una comunidad étnica que nadie quería ver. Y que además muy probablemente, como suele pasar acá en Argentina, cierto tipo de terminologías y maneras de hablar están asociadas con baja cultura, con lo que la sociedad quiere ocultar, con los pobres, con los ignorantes, con, mira, como vas a decir, la calor en vez del calor, que sos tonto. Entonces, de repente escribir desde ese lenguaje y desde esas costumbres no debe haber sido nada satisfactorio para la élite de la literatura peruana. Es el representante de lo contrario a Vargas Llosa. Y sin embargo, uno lo lee, pasado el tiempo, uno lo lee y te parece una maravilla. Es uno de los mejores libros que he leído este año, gracias, Claudia. Pero pasó agua debajo del puente, porque también esa es la otra. Dejemos que pase el agua debajo del puente, porque muy probablemente todo esto lo naturalicemos de forma normal, común, y ya está. Y no hay que hacer tanta polémica sobre el caso. Claro, a nosotros no nos va a salir, porque yo tampoco lo puedo utilizar porque no me sale de una forma natural. Yo nací en los 80, viví mi adolescencia en los 90. A mí no me sale de una forma natural decir y eso, hablar con la E. Pero claro, dentro de 20, 30 años, pues cuando nosotros seamos viejos, como todos los viejos, no entenderemos a los jóvenes. Y ya está, se acabó. O te adaptes por tu personalidad o por lo que te toque vivir. Haremos lo que podamos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con esta primera parte. No sé si va a ser primera de 3, primera de 2, pero por lo menos hasta acá, después de 3 horas y pico de grabar, ustedes no van a ver todo esto detrás de escenas. Esperemos que la hayan pasado muy bien y dejo a mis queridos compañeros que se despidan cada uno a su manera. Bueno, muchas gracias, Maggie, por organizarnos y unirnos, y hasta la próxima. Sí, gracias a todos por la conversa tan bonita y esperamos sus comentarios. Cuídense, nos vemos. Pues muchas gracias a todos, chicos, lo hemos pasado estupendo y hasta el próximo vídeo. Chao.
Suscribo, ha sido una maravilla estar con vosotros hoy. Muchas gracias a todos, me lo he pasado muy bien y nada, os deseo a los que lo veáis un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua! Hasta el próximo viaje. Ay, no, me mató que cuando estaba hablando justo en la despedida se escuchó un claxon. Ya, justo. ¿Cuál? ¿El mío? El tuyo, sí. Ay, qué gracioso. Hola, navegantes. Yo soy César. Yo soy Katia. Creo que lo vamos a tener que hacer más veces. Buenísimo. Bueno, estas son las partes de corte. El que se hace cargo de la tercera. ¿Después saben que no me acuerdo cuál es la mía? Pues no me acuerdo. Yo A ver, yo. tampoco. La tercera ¿alguien la tiene? Si alguien no se hace responsable es que es la mía. No, Sí, no, porque yo soy cuarta. 5 y Yo cuatro. 8. Yo soy 1 y Soy 7. 4 y 10. Espero, la busco. Katia y yo, Creo que las te dos. toca a ti, Mari, porque yo soy como la 9 o algo así. A ver, Yo sé que soy. la 3 es la de sé que Sí, la sobre el 6, yo sé que la boicot. 6 la tengo, pero Ah, las la otras- encontré. La 3 eres tú, Mari. Yo, Bien. Bueno, pues me toca a mí. Me queda congelado. Ángel nos está interrumpiendo la foto. ¿Cómo puede ser?